jurado encuentra culpable al expresidente Juan Orlando Hernández por delitos de narcotráfico, su sentencia para individualizar la pena será el 26 de junio. Expresidente Hernández pide difundir al mundo su inocencia y su esposa Ana García advierte a presidentes de América Latina que se miren en ese espejo. Hernández pudo hacer el bien por Honduras, pero abusó del poder y se asoció con los cárteles. Y cuando se une con el cártel de Sinaloa, ambos deben rendir cuentas, señala Fiscalía de Nueva York. Como un día triste califica Raymond Colón el fallo en contra de Juan Orlando Hernández y anuncia apelación en los plazos que establece la ley. Partido Nacional pide misericordia para Hernández y su familia. Condena escarnio contra el expresidente mientras se hacen de la vista gorda hacia otros mencionados, aseguran. Presidencia de la República pide castigo y desmontaje de la red criminal dejada por el expresidente Hernández tras fallo de culpabilidad en Nueva York. Pobladores, diplomáticos, políticos y otros actores claves reaccionan al fallo contra Hernández y dicen es tiempo de levantar a Honduras. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 8 de marzo. La noticia del día es presentada por Claro. Contrata tu plan postpago de $21.99 con 30 gigas de internet, Facebook y WhatsApp ilimitados. Contratalo en tiendas Claro. El jurado seleccionado para el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández lo encontró culpable de los 3 delitos por los que se le acusó: conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración de importación de cocaína, y también por posesión de armas de fuego. El juez Kevin Castel comunicó el fallo y el expresidente Hernández inclinó su cabeza en señal de oración, según los relatos periodísticos. El expresidente pidió a sus cuñadas presentes en la sala decir al mundo que era inocente y que amaba a su familia. El exgobernante hondureño conocerá la pena de su sentencia el 26 de junio y entre los escenarios que le esperan se encuentran al menos 3 cadenas perpetuas. El veredicto del jurado fue unánime: culpable de todos los cargos. De esa forma, se selló el futuro del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ahora se enfrenta a una posible pena de 3 cadenas perpetuas. Al jurado solo le bastó un poco más de 24 horas de deliberación para tomar la decisión. Y este viernes, alrededor de las 12:30 del mediodía, hora de Honduras, el exmandatario Hernández, extraditado en abril del 2022 a los Estados Unidos, fue hallado culpable de los 3 cargos que le imputaba la Fiscalía estadounidense ligados al tráfico de drogas y uso de armas. Al conocer el veredicto de culpabilidad, Juan Orlando Hernández alegó inocencia y, dirigiéndose a algunos amigos y sus familiares, entre ellos 2 cuñadas que estaban presentes en la corte, les dijo: soy inocente, díganselo al mundo, díganle a mi familia que los amo. Familiares que desde Honduras también pusieron de su parte para evitar la sentencia de culpabilidad del exmandatario, al grado que incluso la ex primera dama, Ana García de Hernández, muy temprano este viernes envió un correo electrónico a la defensa de su esposo alegando la existencia de un testimonio falso por parte de la Fiscalía. Pues contrario a lo expresado por la testigo Jennifer Toole, el tráfico de cocaína en Honduras disminuyó durante el mandato de Jo y no aumentó, así como lo declaró la agente de la DEA. Pero la solicitud fue rechazada por el juez Kevin Castel. A media mañana, el jurado solicitó el envío del testimonio del agente estadounidense Daniel McNamara sobre las fechas de las primeras presentaciones públicas nombrando a Jo. Pero solo una hora después, el jurado envió una nota al juez Castel informando: llegamos a un veredicto. Posteriormente entró a la sala 26B del tribunal la persona designada para entregar el veredicto, el vocero del jurado, quien sin mayores preámbulos notificó:
Por el delito de conspiración para importar sustancias controladas a los Estados Unidos, hallamos al acusado culpable. Por el delito de usar armas o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso, porte y posesión de armas de fuego, hallamos al acusado culpable. Y finalmente concluyó, por el delito de conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, hallamos al acusado culpable. Momentos antes de conocer el fallo, el expresidente Hernández se mostró nervioso, parecía rezar. Y al escuchar el veredicto, según algunos periodistas presentes en la Corte de Nueva York, comenzó a negar con su cabeza mostrando incredulidad. También se informó que Ho conocerá su sentencia el próximo 26 de junio. La sentencia contra el exmandatario hondureño es considerada histórica por tratarse del primer presidente latinoamericano electo vía democrática acusado por narcotráfico en una corte estadounidense. Anteriormente, Estados Unidos solo había enjuiciado al jefe del Estado panameño, Manuel Antonio Noriega. Gabriela Lobo, Telenoticias. Más elementos derivados de la decisión del jurado, del fallo del jurado. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York informó este viernes que el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en el Tribunal Federal de Manhattan por conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego, conocerá su sentencia el próximo 26 de junio. El próximo 26 de junio. De acuerdo con el fiscal federal Damián William, Juan Orlando Hernández tuvo todas las oportunidades de ser una fuerza para el bien en su Honduras natal. En cambio, optó por abusar de su cargo y de su país para su beneficio personal y se asoció con algunas de las organizaciones narcotraficantes más grandes y violentas del mundo para transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos. William también aseguró tener la más sincera esperanza de que esta convicción envíe un mensaje a todos los políticos corruptos que considerarían un camino similar, elegir de manera diferente, al tiempo que advirtió que su oficina no se detendrá ante nada para investigar y procesar a los responsables de enviar veneno a esta comunidad sin importar su estatus o poder político. De su lado, el fiscal general Merrill Garland dijo que Juan Orlando Hernández abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado donde a los narcotraficantes violentos se les permitía operar con virtual impunidad, tras recalcar que en su labor seguirán detrás de las redes de narcotráfico sin importar qué tan lejos o cuán alto debamos llegar. Mientras que la administradora de la DEA, Ann Milgram, destacó que cuando el líder de Honduras y el líder del cártel de Sinaloa trabajan de la mano para enviar drogas mortales a las comunidades estadounidenses, ambos merecen rendir cuentas en Estados Unidos. Este caso debería enviar un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley ni fuera de nuestro alcance. Según la Fiscalía de Estados Unidos, de acuerdo con la acusación y las pruebas presentadas en el juicio, desde el 2004 hasta el 2022, Hernández Alvarado estuvo en el centro de una de las mayores conspiraciones de tráfico en el mundo y aunque promovió públicamente una legislación y esfuerzos en apoyo a las medidas antinarcóticos en Honduras, también protegió y enriqueció a los narcos de su círculo íntimo, quienes le proporcionaron sobornos para mantenerse en el poder. En total, junto a sus cómplices, traficaron más de 400 toneladas de cocaína con destino a los Estados Unidos, aseguró la Fiscalía de esa nación en un comunicado oficial. Xiomara Orellana. Xiomara, ya conocemos el fallo. El desenlace de este caso, Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández. Hoy ha fallado el jurado y tal como se preveía, el jurado ha dicho el expresidente hondureño es culpable. Vamos contigo y tu resumen. Bueno, fue una mañana como tensa, de mucha expectativa, ¿no? Y al filo de la 1:27 horas de Nueva York, el movimiento que se produjo en la sala ya anunciaba que había un consenso, una decisión para dar el fallo. Y fue el momento en que el movimiento también de Marshall de la Corte se hizo notorio en la sala, en los que se desplazaron y bajo la advertencia también del juez Castell
para el público de que no quería ningún tipo de reacción con el resultado que fuera, y que aquellos que no cumplieran con esa orden de mantener la calma dentro de la sala podían ser arrestados por desacato. La decisión se dio. Antes de que el jurado entrara a la sala, vimos a un expresidente, Juan Orlando, tomarse de las manos, inclinar su rostro y ponerse en una posición de orar. A su lado, el abogado Raymond Colón también sostenía con su mano su rostro, y era evidente que estaban como nerviosos en ese momento. Luego el jurado ingresó. Cuando el jurado ingresa, la secretaria del juez Castel llama al presidente del jurado, y es así como se le da lectura a cada uno de los cargos, y en ese momento es declarado culpable de los tres. En el primero que se dio lectura y cuando se dijo culpable, la primera reacción del exmandatario Hernández fue agachar su cabeza, y se le notó un poco quebrantado, pero con la misma reacción ahí él se coloca con su tradicional temple para no mostrar pues que se caía ante este veredicto. Y fue el momento pues cuando ya después de dar el fallo, el juez le agradeció al jurado su servicio a la justicia durante estos 3 semanas que duró el juicio contra el exmandatario, y casi de inmediato los dos marshals se pararon en señal que Juan Orlando debía abandonar la sala, y él se levantó, vio la banca donde estaban sus cuñadas y los 3 generales que fueron testigos en el proceso, y una de sus frases que escuchamos nosotros en la sala fue cuando él aseveró: díganle al mundo que soy inocente. Y eso pues quedó ahí plasmado. Habló un poco más, agradeció a sus cuñadas y también que transmitieran el amor por su familia. Seguidamente abandonó la sala, y bueno, eso fue el final de esta historia, que se cierra y que ojalá tenga un efecto en el país de cambio y también de advertencia para la clase política en Honduras. El 26 de junio del presente año, el juez Castel fija la pena, Xiomara. Así es, se señaló para el 26 de junio a las 11 de la mañana en la sala del juez Castel la sentencia que se le aplicará al exmandatario, que sería algo similar a la de Tony o un poco más en vista del cargo que él ostentó en el país. ¿Se mantendrá en el lugar donde él está privado de su libertad ahora en Nueva York, o ya será trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos? Por ahora se mantiene en el mismo centro de detención en Brooklyn y estará ahí hasta la fecha de su sentencia. Ese mismo día, en base a la recomendación que da la Oficina de Prisiones, se analizará su sentencia y a la vez a qué cárcel será enviado posteriormente. Coméntame ahora las reacciones de los hondureños que han estado ahí dentro de la sala y en los alrededores de ese edificio judicial de Nueva York. Bueno, la mayoría en la exigencia de justicia, y montaron una celebración realmente en las afueras de la corte. Ahí en una carpa que instalaron al cruzar la calle de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ondeaban las banderas del Partido Libertad y Refundación, tenían pancartas donde señalaban pues los hechos de corrupción, de narcotráfico que han azotado al país en los últimos años, y bueno, se mostraron satisfechos. Una de las personas que estaba ahí contenta celebrando era la madre de Keila Martínez, que llegó a ser testigo de este veredicto, y pues para ellos es una parte de sentir que se hace justicia en Honduras, no solo por el tema de narcotráfico, sino por lo que también aseguran las numerosas muertes que bajo el mandato del exmandatario se ejecutaron en el país. Y a mí me resta decirte que siéntete feliz por el buen trabajo hecho, Xiomara Orellana. Gracias, Renato. Gracias por el apoyo de ustedes. Xiomara Orellana en directo desde Nueva York. Cristina. La ex primera dama
Ana García de Hernández dijo que este había sido un día duro para su familia, que habían recibido un fuerte golpe y defendió la inocencia de su esposo, que a su juicio es víctima de un complot de fuerzas criminales que demostrará en el tiempo al señalar que apelarán todas las decisiones posibles hasta demostrar su inocencia, no sin antes enviar un mensaje a los presidentes de América Latina. Este es un espejo en el que se deben ver. Los próximos pueden ser ustedes. El veredicto de culpabilidad contra mi esposo Juan Orlando Hernández ha sido un duro golpe para nuestra familia, dijo la ex primera dama Ana de Hernández al comparecer frente a medios de prensa, haciendo un llamado a presidentes y jefes de Estado para que observen ese espejo y conocer quiénes son sus aliados. Es injusto, es realmente injusto. Y hoy yo le hago un llamado a todos los presidentes de América Latina. Este es un espejo donde ustedes deben de verse y deben de saber quiénes son sus aliados y quiénes no son sus aliados. Porque esto desafortunadamente manda un mensaje, como dijo Juan Orlando hace algún tiempo, derriba todo el trabajo que pueda hacerse de los gobiernos. Porque hoy fue Juan Orlando, mañana puede ser cualquiera, cualquiera. Cualquiera que tenga una foto que se tomó con alguien en una actividad política, cualquiera que tenga una foto que se tomó con los hijos de alguien, porque esas fueron las pruebas que presentaron, fotos y fotos. Ana de Hernández sigue sosteniendo que su esposo es inocente y que el veredicto de culpabilidad solo abre el camino hacia otras instancias porque el tiempo y la oportunidad legal vendrán, dice, para demostrar la inocencia de su esposo. Este es el inicio de un camino hacia las alternativas legales que existen y que vamos a continuar peleando. Hasta el último día, en todas las instancias donde nos paremos, vamos a sostener siempre que Juan Orlando es inocente. Y yo sé que el tiempo y la oportunidad legal va a venir para demostrar esa inocencia. El pueblo hondureño lo sabe. No somos tontos, no nos crean que somos tontos. Porque así como no les importó la cantidad de muertos porque eran hondureños, no crean que los hondureños somos tontos. Claro que sabemos, claro que escucharon durante todo este proceso que no había una prueba, una llamada, un registro telefónico, no había absolutamente nada en contra de Juan Orlando. Hoy soy la boca de Juan Orlando para decirle al mundo y a los hondureños que el veredicto de culpabilidad es una venganza de hombres violentos que asesinaron a cientos de personas en Honduras, pero que ahora testifican sobre versiones construidas por los fiscales para armar un rompecabezas y una telaraña de mentiras contra su esposo. Me siento orgullosa de él, del hombre valiente que es, que está golpeado. ¿Quién no estaría golpeado ante una situación tan dura? De haber trabajado tanto por este país para hoy recibir una condena de culpabilidad injustamente, en un juicio injusto, donde el juez le puso cada obstáculo que pudo. Un juez que desde antes de someterse ya había expresado su opinión y lo había condenado. Pero la verdad va a salir a la luz. No fue hoy, pero será muy pronto. Así que gracias al pueblo hondureño por estar pendiente. Hoy se concretó una injusticia, insiste Ana de Hernández, y reitera que hoy no pudo ser, pero confía en que pronto su esposo volverá. El periodista René Rojas con el vicealcalde de Gracias Lempira, Eliseo Villanueva. Nos encontramos aquí en Gracias, en el departamento de Lempira. A mis espaldas ustedes pueden visualizar la casa de la mamá del expresidente de la República, don Juan Orlando Hernández Alvarado. Vamos a escuchar y ver pues algunas reacciones. Sinceramente para nosotros ha sido una sorpresa, ha sido impactante lo que se manifestó esta tarde, donde como pueblo nosotros como gracianos pues no esperábamos, ¿verdad?, este tipo de medidas y al final pues quien sobre la familia, ¿verdad? Y también mucha gente de nuestro pueblo pues también se sienten molestos, dañados, ¿verdad?, por ese impacto de esa noticia. ¿Desde qué tiempo conoció usted al expresidente? Mire, yo a don Juan Orlando lo conocí desde que era cipote, cuando usaba pantalones tuncos y iba al colegio. Esto es una enseñanza, para mí es una enseñanza, ¿verdad? O sea, pues que a veces hay que
el poder a veces lo confunde a uno y lo lleva a estos extremos. Desde Gracias Lempira, en cámaras, Edgardo Rojas, René Rojas, Telenoticias. Recibimos con mucha tristeza lo que es ese veredicto, sin duda alguna como defensa. Me imagino que la defensa y la familia va a apelar lo que es ese veredicto, porque se notan muchas cosas que de una parcialidad de parte de las personas ahí y un trato injusto. Lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, pues ahí va a tener la recompensa. Entonces, Dios que lo ayude, que le dé fuerza a la familia. Cuando uno debe una pena, tiene que pagarla, va. Y no sé, porque si yo debo algo y ya que la justicia me castiga, y la ley ampara y desampara. Sí. Sí. Bueno, ¿usted conoció al expresidente? Sí. Fuimos compañeros de escuela con él. Bueno, ¿y cómo era él cuando estaba en la escuela? ¿Cómo lo miraba usted? Era activo, era bien activo el amigo este. Como país no es una buena noticia, porque quiere decir que hay situaciones raras y oscuras que están ocurriendo en el país. Consideramos que la justicia norteamericana o la justicia de Estados Unidos con relación a la de nuestro país es totalmente diferente. Hacer una reflexión en torno a lo que debe suceder con la elección de nuestras autoridades. En lo subsecuente debe haber una investigación previa de todas las personas. Todos debemos de ser objetos de investigación. Bueno, es un mensaje para todos los políticos, ¿verdad? Para que puedan actuar rectamente, ¿verdad? Porque con la condena de él están mandando un mensaje a toda la clase política hondureña. Juan Orlando Hernández, un político audaz que coronó su carrera política con el más grande honor que le puede dar un país, como es la presidencia de la República, hoy fue declarado culpable por un jurado en una corte de Nueva York. Y Telenoticias recoge en una semblanza la historia de un personaje que alcanzó la gloria y empieza a vivir una especie de infierno. José Miguel Barahona Álvarez con el relato. El ascenso del expresidente Juan Orlando Hernández a la esfera política fue como la espuma. Consolidó una carrera brillante al cumplir con todo lo que un día se propuso, sin importar los medios utilizados para alcanzar la gloria, que hoy lo tienen a las puertas de un juicio por narcotráfico en Nueva York. Hernández nació en octubre de 1968 en el seno de una familia acomodada y con la sangre nacionalista en las venas. Su natal aldea Río Grande en Gracias Lempira vio nacer al que se convertiría en uno de los políticos más sagaces de los últimos tiempos en Honduras. Su formación académica primaria y parte de la secundaria se desarrolló en el occidente del país, hasta que dio el salto a la capital industrial para vestir el uniforme del Liceo Militar del Norte en 1985, donde culminó sus estudios colegiales para dar el siguiente paso a la educación superior. Se matriculó en la Facultad de Derecho de la UNAM, que lo vio dar sus primeros pininos en el mundo político. En 1990 alzó su título universitario como abogado y notario, pasando a ser monitor de la clase de Derecho Procesal Civil 1 en LUNA hasta 1992. Al mismo tiempo ejercía como asistente del secretario del Congreso, su hermano Marco Augusto Hernández. Quizá la abreviatura de su nombre más conocida en el plano nacional e internacional. Fue nombrado coordinador departamental del Lempira en 1993 por el Partido Nacional. Posteriormente salió a los Estados Unidos para especializarse en administración pública. Fue a su retorno en 1995 que Hernández distribuyó sus conocimientos entre la academia, la política y los litigios. Incursionó como docente universitario. En 1997 comenzó su bufete legal, pero la cereza del pastel en ese momento fue su elección como diputado por Lempira para el periodo 1998-2002. Apenas iniciaba su trayectoria en la política, donde daría un escalón significativo en las elecciones de 2001 cuando fue reelecto como congresista y pasaría a formar parte de la Junta Directiva del Congreso como primer secretario, haciendo una fórmula especial con Porfirio Lobo Sosa, quien
quien presidía ese poder del Estado. Fue jefe de bancada en 2005, año en que también sería reelecto por un tercer periodo como diputado. Luego fue electo presidente del Congreso para el periodo 2010-2014. Durante su gestión impulsó la Fuerza Tigres, la Policía Militar, la Ley para la Depuración Policial y una reforma por adición al artículo 102 de la Constitución para autorizar la extradición de hondureños vinculados al narcotráfico. Parecía descabellado dudar del compromiso de Hernández para contrarrestar las estructuras del crimen organizado, pero las primeras señales de autoritarismo y concentración de poder las dio en 2012, cuando como titular del Legislativo destituyó a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional que fallaron en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico, una acción condenada por toda la comunidad nacional e internacional. Esa sala iba a conocer también el tema de las elecciones primarias e internas del Partido Nacional, en donde se acusaba a Hernández de haber arrebatado el triunfo al entonces alcalde capitalino Ricardo Álvarez. La sala iba a resolver al respecto. Para zanjar fricciones a lo interno, Hernández convence a Ricardo Álvarez de unirse a su fórmula presidencial como designado. Un triunfo que ratificó en las elecciones generales del 2013, convirtiéndose así en el nuevo presidente de Honduras. Su primer periodo al frente del Ejecutivo estuvo salpicado por las denuncias de corrupción tras estallar en 2014 el desfalco del Seguro Social, donde Ho admitió que el Partido Nacional recibió 10 cheques para financiar su campaña política. Un hecho que en 2015 originaría la marcha de las antorchas en exigencia de la instalación de una Sisi. La presión rebasó a Hernández, que en 2016 acordó la llegada de la MATSI auspiciada por la OEA para combatir la corrupción, pero en 2020 la despacharía con apoyo del Congreso al no renovar el convenio. Pero el mayor golpe a la institucionalidad y el Estado de Derecho se produjo cuando la Sala de lo Constitucional en abril del 2015 declaró la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución que prohibía la reelección presidencial, una resolución que ratificaría la Corte en abril del 2016, dejando el camino libre al indómito del Empira para lanzar su precandidatura presidencial, arguyendo que el pueblo se lo pedía. En 2017, Hernández se reelige en medio de una serie de denuncias de fraude por parte de la oposición política. En medio de ese ambiente caldeado que dejó varias muertes, el Tribunal Electoral le da el triunfo tras una prolongada caída del sistema que cambió la tendencia inicial, que daba el triunfo a Salvador Narrala. No había terminado de asimilar su victoria con sabor a derrota, cuando Ho es sorprendido por la muerte de su hermana Hilda Hernández, su principal estratega, que murió en un accidente de helicóptero, del cual no se proporcionaron muchos detalles. Ya en la presidencia por segundo periodo consecutivo, el desgaste comenzó a verse reflejado en su administración por el autoritarismo y la concentración de poder. Pero las primeras vinculaciones oficiales de la familia Hernández con el narcotráfico iniciaron a finales del 2018, luego que su hermano, el congresista Juan Antonio Hernández, fuera arrestado en Miami a raíz de los testimonios de Davis Leonel Rivera Maradiaga, el Cachiro, quien lo acusó de aceptar sobornos para que el gobierno agilizara el pago de una deuda con una de sus empresas sin rimar. El presidente Ho dijo que nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera su hermano, quien fue condenado a una cadena perpetua en una corte de Nueva York, donde se le ligó a las estructuras del Chapo Guzmán del cártel de Sinaloa. A partir de esa condena, los señalamientos hacia el hombre más poderoso de Honduras durante los últimos 12 años fueron constantes, aunque él en cada ocasión resaltó la colaboración directa de su gobierno con Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y sería el juicio del narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez a finales del 2020 el comienzo de su caída. Las revelaciones fueron contundentes. Reveló los sobornos millonarios a Hernández a cambio de proteger los cargamentos de cocaína. Hernández siempre sostuvo que eran actos de venganza por haberlos extraditado. Tras la asunción de Xiomara Castro en enero del 2022, Hernández vivió sus últimos días en Honduras. De inmediato, Estados Unidos reveló que Ho fue incluido en la lista Engel desde julio del 2021, pero hasta febrero del 2022 se oficializó. A la semana siguiente solicitó su extradición. Estados Unidos lo señala de conspirar para transportar 500,000 kilogramos de cocaína hacia ese país. Le imputan 3 cargos:
conspiración para importe, distribución y fabricación de drogas, así como el uso y porte de armas de fuego y de conspirar para el tráfico de armas de fuego. El 15 de febrero se produjo su captura luego que Hernández se entregara voluntariamente ante el operativo policial masivo que se instaló alrededor de su vivienda, una postal que fue tendencia a nivel internacional. Así concluye la historia del todopoderoso expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien tocó la gloria y ahora se apresta a vivir un infierno, luego que un jurado lo hallara culpable de los 3 delitos por los que fue enjuiciado en una corte en Nueva York. Ahora está a la espera de la sentencia condenatoria del juez Kevin Castell para definir los años en prisión, donde la sombra de una cadena perpetua parece ser el más cercano de los escenarios. José Miguel Álvarez, Telenoticias. El Partido Nacional recordó este viernes que fue el exmandatario quien decidió confiar en el marco jurídico nacional e internacional y sobre todo someterse a procesos que él mismo impulsó por la búsqueda de la paz en Honduras. Condena el escarnio público, la sobredimensión de las causas por las que Hernández fue condenado, la vista gorda hacia los mencionados en igual condiciones de otros partidos políticos, la burla contra los familiares que son inocentes y el irrespeto a un partido nacional que ha sido siempre el de las mayores transformaciones por el bienestar de Honduras. El Partido Nacional destaca que es bíblico y divino someterse a la justicia, también que ha sido bíblico y humano un mal juicio sobre una persona como lo vivió Gandhi, Mandela y Magdalena. Invoca además la misericordia bíblica con los condenados y sobre todo con la familia de estos, y cierra su comunicado con un abrazo solidario a toda la familia del expresidente Hernández Alvarado, sin olvidar nunca que hay un futuro por seguir construyendo y para que la verdad y la justicia acompañen siempre a Honduras. Maribel Espinosa, diputada del Congreso Nacional de Honduras, una de las opositoras críticas con el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, en un marco democrático y de libertad de expresión. ¿Cómo valora lo que ha ocurrido hoy? ¿Y qué le dice a Honduras? Diputada Espinosa, buenas noches. Muy buenas noches al pueblo de Honduras. Los hondureños sufrimos el día de hoy la peor ignominia, la peor afrenta frente al mundo. El hecho de que un expresidente de la República haya sido condenado por narcotráfico y que sus manos están manchadas de sangre por ser parte del crimen organizado, nos tiene devastados. Es por ello que se juzgó a Juan Orlando Hernández por los delitos cometidos en Nueva York, pero no ha sido juzgado Juan Orlando Hernández por los delitos cometidos en Honduras. Ante la inacción de instituciones que conforme la Constitución de la República debieron de actuar. Juan Orlando Hernández nos recuerda el abuso de poder en que incurren frecuentemente los que detentan el poder del Estado y que actúan sobre la ley. Y esa conducta ha sido reiterativa. Por eso, hoy, en una profunda reflexión, el gobierno de la República debe de pasar de simples anuncios o comunicados a acciones concretas, urgentes, inmediatas, como las que propongo en este momento. Primero, que aquellos funcionarios públicos mencionados en la Corte de Nueva York y que tengan representación legal del Estado, deben de renunciar, como es el caso del secretario del Congreso Nacional, o al menos solicitar un permiso mientras demuestra su inocencia o se desvincula legalmente ante ese tribunal donde ha sido mencionado. Igualmente, a los demás funcionarios que trabajan en el Ejecutivo y que han sido mencionados en ese juicio de cobertura mundial.
Segundo, que en el Ministerio Público se hagan las investigaciones profundas para determinar la inacción, la omisión en que incurrieron fiscales que incumplieron con el deber constitucional de investigar e iniciar los procesos, especialmente que nos expliquen hechos que todavía no han sido aclarados, como el regalo que se dice en medios de comunicación y en cortes que se hizo en Honduras mediante una aeronave que nadie nos ha explicado quiénes eran los funcionarios públicos vinculados a ese hecho criminal. Asimismo, que el gobierno de la República inmediatamente y sin más excusas celebre el convenio con Naciones Unidas para que dé paso a la llegada de la CICIG. Y esto es importante porque eso demostrará la voluntad política real de este gobierno para actuar contra la corrupción y contra el crimen. Los partidos políticos tienen la enorme responsabilidad de inmediato iniciar proceso obligado de renovación de líderes dentro de sus partidos para no incluir más a cargo de elección popular a personas mencionadas, a personas que enfrenten juicios por corrupción o por cualquier otro delito, y en ese sentido darle una muestra al pueblo hondureño de la voluntad política para erradicar esta inmundicia en la que nos han sometido. Y asimismo en el Congreso Nacional debemos de hacer las reformas electorales urgentes y especialmente la prohibición de participación a personas mencionadas, a personas que tienen proceso en curso por corrupción, narcotráfico o cualquier otro delito, y además de las otras reformas que comporta la democratización en Honduras. Finalmente, don Renato, de no tomarse esas acciones urgentes, el mensaje que se está enviando es que se quiere el status quo en el que nos encontramos, donde mafiosos de todos los partidos políticos se coludieron para darle paso al crimen organizado internacional y que tomaran las decisiones en este país en perjuicio de los hondureños. Es momento de demostrar que en este país hay decencia. Y si lo que acabo de señalar no se toma en cuenta, que juzgue el pueblo hondureño quienes nos gobiernan en este momento. Diputada Maribel Espinosa reflexionando después de que el jurado hoy ha fallado en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. El jurado en esta Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, hoy 8 de marzo, ha dicho que Juan Orlando es culpable de los 3 delitos que le imputa la Fiscalía de los Estados Unidos. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, Mel Zelaya afirma que el fallo en el que se declara culpable al expresidente Juan Orlando Hernández confirma que la lucha del Frente Nacional de Resistencia Popular no ha sido en vano. Mientras el Consejo Nacional Anticorrupción afirma que este fallo es como decírselo a Juan para que lo entienda el pueblo. Sí. Tras conocer el fallo del jurado, la embajadora Laura Dogu posteó lo siguiente: Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado en un tribunal federal de Manhattan por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego. Seguido a este posteo, el del canciller hondureño Enrique Reina, quien en un lacónico post en su cuenta de X escribió en latín una frase que en español significa "se ha hecho justicia". Justitiae factum est. Se lo pregunté al padre Juan Ángel López.
Padre, explíqueme cómo se pronuncia, o dígame, revéleme cómo se pronuncia en latín esta frase del canciller. Y ya les voy a decir lo que me respondió el padre Juan Ángel López, pero bueno, ¿para qué meter al padre? Suficiente con que me haya dicho la pronunciación en latín. Vamos con otra noticia. La Presidencia de la República, a través de un comunicado, recuerda que el expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado y declarado culpable por Estados Unidos por el crimen de conspiración para traficar 500.000 kilos de cocaína durante los años 2004-2022 y fue calificado como un narcotraficante de gran escala que desde casa presidencial abusó de su poder. Explotó el sistema político para el narcotráfico, usó el ejército y la policía y protegió a la gente que lo hizo presidente, señala el comunicado de la Presidencia de la República. Mi gobierno del socialismo democrático por mandato masivo del pueblo en las urnas reclama justicia, no venganza. La resistencia tiene sed de justicia y hace honor al espíritu de nuestros mártires caídos durante 12 años, 7 meses, indica, haciendo uso de expresiones de la presidenta Castro. En el comunicado, la Presidencia de la República pide investigar y castigar a lo que denominó una élite de gángster que asaltó el poder junto a sus cómplices y deben pagar por sus crímenes, ser investigados y juzgados sin los obstáculos que utilizan para enredar o burocratizar la justicia. Es imperativo desmantelar la organización criminal que sigue operando y fue montada por las cabezas condenadas en el extranjero. En tal sentido, conminó al Ministerio Público y al Poder Judicial a actuar con independencia frente a los criminales que traicionaron la patria y otorgaron concesiones y contratos onerosos en nombre del Estado de Derecho, seguridad jurídica y principio de legalidad. Esa justicia abarca también el tema de la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández, señala el comunicado presidencial. El fiscal general Joel Zelaya redactó lo siguiente: nuestro deber es escuchar al pueblo que clama justicia. Tengan la certeza que lucharemos porque sean enjuiciados quienes han contribuido a sembrar dolor y pobreza en la población. Los atropellos a los derechos humanos son crímenes abominables y desde el Ministerio Público se va a perseguir a los culpables de haberlos cometido. En tanto, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, manifestó justicia para Honduras. Del ámbito político, el asesor presidencial, el expresidente de la República y coordinador del Partido Libre, Manuel Zelaya, posteó lo siguiente: la condena internacional del expresidente Juan Orlando Hernández, por quienes antes lo aplaudía, confirman que nuestra lucha en el Frente Nacional de Resistencia Popular y el sacrificio de nuestro pueblo no ha sido en vano. Sangre de mártires, semillas de libertad. Y en un mensaje plenamente reflexivo con visión de pasado, presente y futuro, el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, escribió: Juan Orlando Hernández Alvarado no operó solo. Se rodeó de personas de confianza, fácilmente manipulables y de débil moralidad, para capturar a un Estado que de golpe perdió la independencia de poderes y pasó a ser una autocracia. Si nuestra clase política tiene un poco de inteligencia contextual, prestará atención a este hito aleccionador, porque este juicio es se lo digo a Juan para que lo entienda el pueblo, a ver si aprenden con experiencias ajenas y entienden que por más poder que concentren, tarde o temprano el imperio termina por desmoronarse. El sacerdote católico Ismael Moreno expresó: es tan grande el deterioro ético y político que el caso de Juan Orlando Hernández, en lugar de aprendizaje, levanta más trincheras y cada una jura que el otro bando es el criminal y perverso. Nunca como hoy la Sisi es demanda nacional. Mel Zelaya y Juan Orlando Hernández, expresidentes de la República, transitaron siempre por una enconada rivalidad política, ya sea disputando el poder de la nación o comparando el éxito de sus respectivas gestiones al frente del Poder Ejecutivo. No está de más recordar pasajes de esta rivalidad política entre Mel, uno de los políticos más carismáticos del país, y Hernández, que en el mes de junio del presente año pudiese quedar en la historia de Honduras como el primer presidente sentenciado a una cadena perpetua. ¿Qué es lo que le hace pensar que Mel Zelaya se coludió con el crimen organizado? Yo digo que hay tres posibilidades aquí.
o se coludió partiendo de este pacto con las maras, pensando que no iban a haber más crímenes, y mire lo que hubo, fue un incremento de un 80.54. O le dedicó su principal interés a su reelección, porque eso era lo que él quería, quedarse en el poder. O sencillamente se dedicó a otras cosas, pero no a esto. Pero usted pasó notas por este canal, que yo se las voy a mandar, o las deben de tener aquí en archivo en Televicentro, la prensa, este proceso digital, el Heraldo, el Tiempo, todo el mundo sacó como noticia que se sentaron a dialogar con las maras. Y yo me pregunto, ¿hubieron acciones para recuperar la seguridad? No hubieron. Porque entonces, si hubieran creído que les estaba dando un buen efecto el tema del diálogo con las maras, lo estuviéramos viendo en las estadísticas. Pero esto se degeneró tanto que es como una metástasis, que usted tiene que cortar por lo sano, para que los buenos policías, los buenos fiscales, los buenos jueces, los buenos soldados que se van a meter en esta lucha, también sean estimulados y sacar los que están coludidos. Una rivalidad fuerte que siempre tuvieron, digo tuvieron porque ahora este hombre se enfrenta a escenarios difíciles. ¿Qué pena va a fijar el juez Kevin Castell? Al menos una cadena perpetua, dicen los expertos. A propósito del expresidente declarado culpable este día por los delitos relacionados a la droga, tuve la oportunidad de preguntarle a Juan Orlando Hernández, cuando su hermano comenzó a ser interrogado por la DEA, si metía las manos por él. ¿Confía en su hermano, presidente? ¿Mete las manos al fuego por él? Yo soy responsable de mis actos, Renato, y soy responsable de mi conducción personal. Y cada quien tiene que conducirse como tiene que conducirse. Si alguien se fue del lado de la ley, pues ni modo, tiene que caer la ley. Ahora también existe otra posibilidad, como decía un líder de una agencia de Estados Unidos. En el momento que usted, como presidente del Congreso y de la República, empiece una lucha en contra de esos grupos, no espere, presidente, que le van a caer rosas de regreso, sino que pueden también estar orquestando una serie de ataques personales o para la familia. Pero en ese proceso lo importante es tener claridad. Nadie está por encima de la ley. Y lo interesante es que aquí de otra gente no se dice nada. Pero el que está ahí arriba mira todo. Y si no es hoy, va a ser mañana, que va a haber justicia. Ya ven inclusive ustedes, por A o por B o por los grandes temas que manejan, se olvidan de ciertas cosas que han sido obvias aquí y que no se han terminado de investigar. Y a veces entonces, como es, los pájaros le tiran a las escopetas. Pero ni modo, sabíamos que esto tenía que hacerse y que iba a traer consecuencias, y repito, eso lo estamos acuñando en Honduras, que todo el mundo debe ser responsable por sus... Más reacciones. El exfiscal del Estado, Edmundo Orellana, también se refirió al caso de Juan Orlando Hernández en su cuenta de X y posteó lo siguiente: 2 expresidentes presos en Estados Unidos. Uno murió después de declararse culpable por corrupción. El otro, después de ser declarado culpable, espera su condena por narcotraficante. Ninguno fue condenado en Honduras y sus cómplices gozan de impunidad. ¿Qué explicación tenemos para esto? Ninguno de los que se aprovecharon del régimen que le lideró estuvo a su lado. Algunos hasta renegaron de él. Es el espejo en el que debe mirarse todo político. La solidaridad con la familia del expresidente Hernández asomó en un par de políticos y asesores del gobierno de Hernández en las redes sociales, siendo uno de ellos quien fuera su designado presidencial, Ricardo Álvarez, que escribió lo siguiente: mi solidaridad y oración con la familia Hernández, Dios y la Virgen con ellos. En mismos términos se expresó el diputado nacionalista Antonio Toño Rivera al expresar sus sentimientos de esta manera: mi apoyo y solidaridad a la familia de Juan Orlando Hernández, en especial para Ana, sus hijos y doña Elvira. Los amigos lo somos en las buenas y en las malas. También el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, que escribió: mis oraciones para la familia de
de Juan Orlando, para su esposa Ana García, sus hijos, doña Elvira y sus hermanos. Oramos para que les dé la fuerza y serenidad para seguir adelante en esta dura prueba. Conocemos a Juan Orlando y sabemos que él continuará luchando hasta el final de las instancias legales con valentía. Otro fue el asesor presidencial en el gobierno de Hernández, Marvin Ponce, al escribir en 2 posts lo siguiente: extraña justicia, y luego posteó: no se pudo. Sí, no se pudo, pero ningún sol es el último. Solidaridad con su familia, con Ana, sus hijas, su madre Elvira y sus hermanos. El presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Mateo Gibrín, manifestó que lo importante que deja el veredicto emitido este día en la Corte de Nueva York para el futuro de Honduras como nación son las lecciones. Optar siempre por la integridad sobre la ganancia fácil, ya que la verdadera riqueza está en la honorabilidad. Honremos la democracia porque esta nos exige lealtad, no transacciones. El poder es pasajero, que nadie piense que ostentarlo lo vuelve intocable. El poder debe ser un puente al servicio, no un trono permanente, recomendó Gibrín. El presidente de los empresarios consideró que se vale aspirar a la justicia. Trabajemos para tenerla aquí en Honduras. Todos debemos fortalecer la institucionalidad jurídica del país. Si aprendemos de esto, nos encaminamos a una Honduras más próspera. Opiniones por doquier luego del veredicto del jurado en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, desde justicia divina hasta el día más oscuro para Honduras. El designado presidencial Salvador Narrala calificó la decisión del jurado como justicia divina, pero que el cáncer del narcotráfico continúa en el país. Sepan todos los que están en este momento en los puestos públicos e institucionales de Honduras, sépanlo, la justicia de Dios tarda, pero no olvida. A los que siguen delinquiendo, la justicia de Dios tarda, pero no olvida. Tengan presente que este cáncer que hoy condena Estados Unidos es un cáncer que aún continúa en nuestro amado país y por lo tanto tenemos aquí en Honduras que seguir dando la batalla. Desde el gobierno califican el 8 de marzo como un día oscuro, celebran la culpabilidad del expresidente y por otro lado lamentan que el nombre del país esté manchado, al tiempo de recordar que Juan Orlando Hernández tiene cuentas pendientes en el país. Un día claroscuro para Honduras, para las y los hondureños. Por un lado celebramos el hecho de que alguien que le ha hecho tanto daño a nuestro país, a nuestra sociedad, sea efectivamente encontrado culpable por un proceso de justicia que desafortunadamente en este caso no ha sido el nuestro. Y por otra parte, pues obviamente también tristes y avergonzados de que nuestro país, el nombre de nuestro país, pues se manche. Pero aquí Juan Orlando Hernández y todos sus secuaces tienen una cuenta pendiente con las y los hondureños, con la justicia hondureña. Este pastor evangélico considera que Dios hizo justicia, aunque lamenta que fue en otra nación donde se aplicó la ley. Pero también cree que el veredicto es un llamado de atención a la clase política. Es un llamado de atención para todos aquellos políticos de nuestro país y también para nuestras instituciones, castrense, policía y cada una de las instituciones de impartir justicia en nuestro país, para que también pongan las barbas en remojo y por favor ya dejemos de hacer corrupción tan descarada en nuestro país. Según este analista, todo lo mencionado durante el juicio se convierte en un reto para el nuevo fiscal general, al tiempo de sugerir que es el momento que los políticos corruptos se bajen del vagón o ingresen a la cárcel. Bueno, es un reto para el fiscal nuevo. Es decir, es una noticia de crimen cometido en Honduras. Obviamente a él le corresponde actuar. Yo creo que es el momento que los políticos corruptos se vayan para su casa o para la cárcel. Este profesional del derecho sostiene que el veredicto reafirma la débil institucionalidad que tiene Honduras. Obviamente nos hemos visto muy mal parados, especialmente nuestra institucionalidad, nuestras investigaciones, nuestro Ministerio Público, nuestras cortes. Yo creo que hay que poner las barbas en remojo y tenemos que mejorar al respecto. La lectura de la condena contra el expresidente Juan Orlando Hernández será el próximo 26 de junio.
Miren, y siempre con esta temática de las drogas, Honduras completó este viernes la extradición a Estados Unidos del ciudadano Luis Escalante Landaverde, es hondureño. Miren qué paradoja, Luis Escalante Landaverde, porque cuando los hombres de bien de Honduras asocian el apellido Landaverde, asocian a un héroe moderno, Alfredo Landaverde. Pero bueno, Luis Escalante Landaverde, cuñado del también extraditado Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H. Escalante Landaverde será juzgado por una corte del Distrito Sur de la Florida por conspiración para la introducción de drogas a Estados Unidos. Ese es el delito, o uno de los 3 delitos, que hoy el jurado de Nueva York declaró culpable al expresidente Hernández. También a este hondureño, Luis Escalante Landaverde, que hoy fue extraditado por este delito, será sometido a la justicia estadounidense. Honduras completa extradición a Estados Unidos de cuñado de Don H. Nuestra nota positiva es para un joven cantante hondureño que de niño tuvo inclinaciones por la música y la danza para cumplir sus sueños. Tomó clases de guitarra y empezó a componer sus canciones en el género romántico, y ese talento lo ha llevado a interpretar su música en negocios y eventos olanchanos, y pronto se dispone a lanzar su cover con lo mejor de su música. La noticia positiva es presentada por Uno. Llegó el Veruno. Gana uno de los 10 viajes dobles, todo incluido, a Nueva York, Río de Janeiro o Madrid, y miles de premios al instante. Hace tiempo que no llamaba. Desde sus primeros pasos, Alex Díaz encontró alegría en el baile y la música. A pesar de su timidez infantil, su amor por la música floreció. Con el tiempo descubrió su pasión por el canto, explorando su identidad a medida que crecía. Con clases de guitarra y letras propias, transformó su amor en melodías románticas. A mí siempre desde pequeño me gustó más que todo la música en todos sus sentidos, desde baile, cantar, performance, toda esa parte. Me costó bastante como tal descubrirlo, o más que todo que las personas que estaban alrededor mío que lo llegaran a descubrir, porque yo era bien tímido. El viaje de Alex no ha pasado desapercibido y su talento ha florecido enormemente. Los restaurantes locales se han convertido en su escenario, ofreciendo a jóvenes como él la oportunidad de compartir su arte. Mientras los comensales disfrutan de su exquisito platillo, él los deleita con su música. Y este mes de marzo, Alex sorprenderá a sus seguidores con un nuevo cover, disponible en sus redes sociales como Alex Díaz. Los jóvenes que tienen un talento, que saben que lo tienen, pero que muchas veces les da pena o no quieren sacarlo a lucir. Creo que es muy bueno el tratar de dar a conocer su arte, más que todo aquí, en un restaurante aquí que siempre nos ha estado apoyando. Díaz invita a todos a sumergirse a la riqueza de la música local y descubrir la música que él ofrece. La gente de Honduras, más que todo, que también, o sea, si ven algo que es propio de nosotros los hondureños, que traten de apoyarlo y sacarle el máximo provecho. Embárcate en un viaje musical que te llena de emociones positivas que transmite con su voz Alex Díaz. Alex Ordóñez, Telenoticias. Ese hombre desde ya rato debería estar bajo prisión y finalmente me alegra que se le condene, que se haga justicia. Lastimosamente no se hizo justicia dentro del país y lo tuvieron que hacer en el extranjero. Y que así como que viajó en Orlando, vayan a caer otros, porque el único no es. Sí, para mí que esto es un ejemplo a lo que, se debería de evitar, ya que debido a estas cosas es que nuestro país no avanza. Entonces, hay que hacer conciencia al respecto y pues para que podamos tener una Honduras mejor. Empeora el nombre del país y a las personas las tiene totalmente empobrecidas. Y él, ganando un sueldo, yo soy empleada pública, yo gano mi sueldo, me voy a poner yo a robarle más el sueldo a otra persona. No es una grosería. Para mí es culpable. Que hondureños, nos van a decir, hondureños, el narcotraficante. ¿Cómo nos tachan? De narcos.
Durante su intervención en un foro de mujeres que se desarrolló en San Pedro Sula, la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, habló de diferentes aspectos que permitirían a Honduras aumentar su potencial como destino de inversión. Uno de esos aspectos es que las empresas obtengan suficientes dólares y que se sientan seguras con los mecanismos internacionales de arbitraje para dirimir conflictos entre los inversionistas y el Estado. Sin dólares, las empresas no tienen forma de enviar sus ganancias a su casa matriz o comprar insumos para sus instalaciones de producción. Valoramos mucho a los mecanismos para arbitración internacional como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión, o CIADI, del Banco Mundial. Estos mecanismos envían un mensaje importante sobre el clima de inversión. Los inversionistas desean la mejor certeza en las condiciones de inversión. La embajadora Dogu indicó que en este momento, con todo lo que está pasando en el mundo, es importante asegurar la confianza de los inversionistas. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP anunció este viernes que los feriados correspondientes a la Semana Santa se otorgarán del jueves 28 al 30 de marzo. En el caso que el empleador convenga con sus empleados laborar durante los días feriados, está en la obligación de pagar doble la jornada de trabajo. El mismo horario se aplicará en el sistema financiero, pero indicaron que estará disponible la banca electrónica y la red de cajeros automáticos. En ese sentido, el sector privado reiniciará sus labores normales a partir del 1 de abril. Respecto al feriado del 14 de abril, Día de las Américas, el COEP anunció que no se dará asueto por caer en día domingo, excepto en aquellas empresas que lo hayan dispuesto en contratos colectivos. Las comidas tradicionales de la temporada veraniega se están volviendo prohibitivas para los hondureños. El costo de una sopa puede andar por los 500 a 1,000 lempiras para una familia de 5 personas. Y si el número es mayor, la cifra sube por el precio de productos de la temporada, como los mariscos o el pescado seco. Hasta la tilapia se ha disparado en su precio, aceptan los comerciantes, ante la mirada impávida de los consumidores que empieza a hacer números en sus bolsillos. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 72 años fieles a nuestra esencia, apoyando al pequeño de hoy haciendo el grande del mañana. El costo de una sopa de la temporada veraniega puede variar desde los 500 lempiras hasta 1,000 lempiras para una familia de 5 miembros. Esto depende de la especialidad, ya sea la torta de pescado seco o la sopa marinera. De pescado seco, lo más que puede gastar algunos 500 lempiras, hermano, para una sopita rica, ¿verdad? Para 5 personas, porque sabe que la cecina está un poquito carita, ¿verdad? Unos 500 lempiras. ¿Para sopa marinera cuánto? Bueno, para sopa marinera se gasta más, no menos una sopa marinera para unas 5 personas, unos 1,000 lempiras. Para grupos más grandes de 10 a 15 personas, el costo puede variar desde 1,000 hasta 2,500 lempiras. Don Carlos explica que tiene previsto gastar 1,000 lempiras en la tradicional sopa de pescado seco. El pescado seco por lo menos se van a ir unos 1,000 lempiras, porque como a veces uno invita tal vez a familiares a beberse la sopa, entonces se gasta más, pero está bien el precio. Lo que pasa es que como tanto nosotros tenemos devaluada la moneda, sentimos que todo está carísimo. Algunos productos como camarones y caracol mantienen los precios, pero el pescado registra alzas semanales de hasta 5 lempiras. La tilapia subió a 65 lempiras esta semana. La curvina, pargo rojo y robalo se cotizan a 80 lempiras, argumentando que hay una caída en la producción. La tilapia tuvo un incremento de 5 lempiras y eso es debido a que la producción está un poco baja y recordemos que la demanda para estas temporadas nos incrementa, entonces debido a eso ha tenido un incremento de 5 lempiras la libra. Lo que es la corvina, el robalo y el pargo también, y esto debido a lo mismo. Mientras tanto, el pescado seco tiene un precio de 160 lempiras la cecina, 180 el robalo y 200 lempiras el pargo rojo.
Con el nombre de Yohoa Chocolate surge un emprendimiento familiar que, además de ofrecer un producto que conquista paladares, destaca por una presentación con la que buscan impulsar el turismo, mostrando parte de la fauna de nuestro país. Es nuestra sección del emprendedor de este viernes. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Con el emprendimiento Yohoa Chocolate, Nayeli Moreno y su familia dan muestra de cómo con el cacao que cultivan pueden ofrecer un producto de calidad que ha conquistado los paladares de hondureños y extranjeros. Para darle un valor agregado al cacao, entonces decidimos transformarlo. Solamente que comenzamos en el 2019, agradecemos todo lo valioso que fue ese año, pero luego tuvimos que cerrar. Estuvimos cerrados por todo un año y luego a comenzar. Ese año nos sirvió para probar nuevas especies, para sacar nuevos productos y valorar lo que ya teníamos. Entonces construimos una pequeña fábrica a orillas del lago de Yohoa, donde estamos trabajando. Este emprendimiento, que nació en el lago de Yohoa, destaca además porque en sus empaques resaltan algunas de las aves que habitan en municipios de Honduras. Nosotros tratamos de apoyar aves de Honduras, resaltando todas las aves de nuestra región. Hemos tratado de colocar en nuestro empaque interno diferentes especies de aves propias de Santa Bárbara, del lago de Yohoa, Copán, Santa Rosa y todos los lugares aledaños. Por ahora son 10 las combinaciones de sabores que se ofrecen en estos chocolates. Queremos que todo lo mejor del lago se refleje en nuestros chocolates, tanto sus frutas, porque tenemos combinaciones de piña, mango, naranjas, chiles, coco, tenemos toda una línea vegana que incluye leche de coco y leche de marañón, y queremos resaltar todo lo rico de nuestras frutas. La visión es aumentar su comercialización al distribuirlos en diferentes negocios. Además, realizan envíos a nivel nacional, contactándolos en sus diferentes redes sociales como Yohoa Chocolate. La caída de Honduras por cuarto año consecutivo en el índice de libertad económica es preocupante, afirma la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Paola Díaz, quien considera que tener una baja nota en este indicador significa que no hay fortalecimiento del Estado de Derecho, lo que al final viene a impactar en la débil economía de Honduras. Nos preocupa, ya que esto implica que Honduras es considerado uno de los países en donde pues no hay un fortalecimiento del Estado de Derecho, no existe este fortalecimiento que es necesario a la seguridad jurídica y a cada una de las instituciones gubernamentales, incluyendo el sistema de justicia hondureño, y esto viene a impactar al final en la economía de nuestro país, que es sumamente frágil. Según Díaz, estos indicadores son tomados en cuenta por organismos internacionales y los inversionistas que se forman una mala imagen del país y deciden no invertir aquí. Honduras registró una puntuación de 58.6% debido a un declive en factores como la efectividad judicial, derechos de propiedad y la integridad gubernamental, según el Índice de Libertad Económica 2024, publicado por The Heritage Foundation. En el Día Internacional de la Mujer, nuestra sección de educación financiera le ofrece unos consejos básicos para poder gestionar y poner en orden sus finanzas. Educación financiera es presentada por Banpaís. Disfruta estas vacaciones y divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. No tema su cuenta bancaria. Revise su cuenta bancaria a diario para estar consciente de sus finanzas. Recuerde que aprender incluso lo más básico de las finanzas personales le hará tener el control de su dinero. Hacer un presupuesto no significa privarse de todo. El presupuesto no es sinónimo de abstinencia. De hecho, uno efectivo debería darle el margen de maniobra para las cosas que disfruta, de lo contrario, nunca lo cumplirá. Ajuste su plan financiero en cada etapa de la vida. Lo que funciona en sus 20 no necesariamente funcionará en sus 40. Si sus prioridades cambian, su plan financiero también.
¿Qué le puedo decir? Que uno en la vida debe comportarse de buena forma, de buena manera, ¿verdad? Porque lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces nuestras acciones nos marcan a nosotros. Él ya no va a regresar jamás, a menos que regrese en una urna funeraria, ¿verdad? Ahora hay que ver las otras personas señaladas en ese juicio, porque si fue verdad y fue suficiente para convencer al jurado que lo que se dijo en el juicio es verdad por parte de la parte acusadora, entonces los otros mencionados también deberían rendir cuentas. Quiero decirle a la opinión pública, ¿verdad?, que no es de alegrarse, es motivo de preocupación, porque él es un ciudadano hondureño, él tiene familia, él tiene su madre, sus hijos, sus hermanos. Es un dolor muy grande que no se lo deseo a nadie, yo creo que nadie desea ese dolor a nadie, ¿verdad? Lo siento por su familia, porque a nadie le va a gustar que un familiar suyo no lo va a volver a ver nunca más, pero tuvieron que haberlo pensado, porque cuando vieron en la gloria, cuando lo vieron ellos en la gloria, prácticamente se sentían en el aire. Yo recuerdo que él no le hablaba a nadie. El culpable es culpable. Así es de que en Honduras los políticos que han gobernado este país, la impunidad, que den gracias a Dios, que los ha arrullado. Más de 13 días lleva desaparecido un destacado fotógrafo de San Pedro Sula, quien por falta de trabajo se estaba dedicando a laborar como mototaxi. Wilmer Argueta, un experimentado fotógrafo de medios nacionales, cumplió 12 días desaparecido al ser privado de su libertad en el sector Lomas del Carmen, donde él laboraba como conductor de mototaxi. La policía recién conoció el caso, ya que su familia mantiene en secretividad la noticia. Hacer un llamado a la denuncia es vital para poder, en este caso, dar una respuesta más pronta y también salvarle la vida. La desaparición del fotógrafo mantiene alerta al Colegio de Periodistas capítulo de San Pedro Sula, ya que Argueta era muy querido por su humildad. En ese sentido piden a la policía investigar su desaparición. Nosotros desde el Colegio de Periodistas estamos pidiendo que se investigue qué es lo que ocurre con él. Es un fotógrafo conocido pues, en los medios de comunicación, laboró en La Tribuna, en El País, igualmente en el diario Deportivo 10. Así. Aunque la mototaxi que manejaba no ha sido encontrada, la policía indaga sobre la posibilidad de haber abandonado el país. La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones, ya está realizando las diferentes diligencias correspondientes para darle búsqueda a la persona que desgraciadamente pues, ha sido, en este caso, privada de su libertad. La recomendación del Colegio de Periodistas es agotar las instancias en los derechos humanos. Orly Martínez, Telenoticias. Todos los profesionales del derecho en Honduras tienen mañana sábado 9 del presente mes la oportunidad de apuntar a cambios significativos en el Colegio de Abogados del país y su Instituto de Previsión, votando por las candidaturas que promueven los frentes Patria y Justicia, que postula el abogado Gustavo Solórzano, y Frente Reivindicador Democrático, que postula la abogada Carla Alegría. También representa votar por nuestro país, así que ese es el llamado que yo puedo hacer a todos mis colegas, de que tenemos una nueva oportunidad y hay que aprovecharla. Y es el día de mañana, sábado 9 de marzo, votando a nivel nacional por Gustavo Solórzano, por la abogada Ana Cardona en el Tribunal de Honor y por cada una de las planillas a nivel local en las 27 ciudades de nuestro país. Y estamos pues diciéndoles, manifestándoles los abogados y abogadas a nivel de los 27 capítulos. Vamos a tener una atención personalizada porque cada capítulo tiene una necesidad específica y vamos a estar en constante comunicación con ellos. Temas como una pensión digna, mejor atención en salud, seguro de vida y recuperar económicamente al Instituto de Previsión son demandas que anteriores administraciones no han logrado satisfacer a un gremio que cuenta con 34.800 miembros inscritos en sus 27 capítulos en el país. Los candidatos entienden que no son enemigos y que para lograr las metas propuestas deben trabajar en la unidad inmediatamente después de las elecciones que darán triunfo a un solo de los frentes en contienda.
Hola, ¿qué tal? No somos portadores de buenas noticias porque todos los modelos están indicando que el fenómeno del niño, que va a terminar en mayo, pues dará paso al fenómeno de la niña inmediatamente para junio. Y esto va a encontrar un océano Atlántico con récords de temperaturas muy cálido. Y los modelos también, aunque es difícil pronosticar trayectorias a 3 meses de que inicie la temporada de huracanes, está indicando que tendremos una temporada de huracanes muy activa. Y en este cuadro que ustedes ven, en este cuadro señalado, pues allí es donde se formarían estos fenómenos entre junio y agosto y se dirigirían directamente a Centroamérica, no haciendo la curva del océano justamente por el tema temperaturas y el viento en altura. Para este fin de semana nos quedamos definitivamente con temperaturas muy cálidas en ascenso, no nos quitamos de encima esas anomalías de temperaturas. Esperamos ahí en Nueva Celilac, San José de las Colinas, 41 grados, hablando específicamente de Santa Bárbara, en Yojoa a 42. Y seguimos repasando temperaturas. El Porvenir sube a 40, ha estado reportando 38. Nos vamos en Olanchito hasta 41. Esperamos en zonas del occidente del país, bueno, en el oriente, en Juticalpa, 37. Y ahora sí vamos al occidente, en Gracias, Lempira, 38. En la zona de Copán esperaremos hasta 38 también, que son temperaturas totalmente anómalas para la fecha, mientras pues esta ola de calor dejará también consecuencia de que el bosque continúe lastimosamente reportando focos de calor y muchos de ellos ya incendios forestales que están devastando un montón de hectáreas de bosque. Índice ultravioleta disparado al extremo, a 15. Terrible, a cuidarse mucho por favor, y solamente hacia horas finales del domingo un frente frío que llegará a la península de Yucatán hará que ingrese un poco de humedad en la costa norte y puede presentarse algún chubasco al cierre del domingo, nada más. El resto del fin de semana condiciones cálidas. A cuidarse mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien.